Hola, mi nombre es Javier Altamirano y en este video utilizaremos la regla de 3 simple para aprender a calcular proporciones y con ello podremos calcular porcentajes. Y por último utilizaremos el programa Excel para poder calcular todos estos porcentajes de manera automática. Esta regla de 3 es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre tres valores conocidos y una incógnita, estableciendo una relación de proporcionalidad entre todos ellos. Es decir, lo que se pretende con ellos es hallar el cuarto término de una proporción conociendo los otros tres. Esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Para poder calcular el término de la incógnita, lo que tenemos que hacer es multiplicar el valor de C por B y luego dividirlo por el valor de A. Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Imaginemos que queremos cocinar 2 tortas. Para ello necesitamos 500 gramos de harina. Ahora, si nosotros quisiéramos cocinar 3 tortas, ¿cuántos gramos de harina necesitaríamos? Entonces, como dijimos hace rato, para poder resolver esta incógnita, lo que tenemos que hacer es multiplicar 3 por 500 y dividirlo en 2. Lo vemos acá. 3 por 500 dividimos en 2, entonces el resultado son 750 gramos de harina, que son los que necesitamos para cocinar 3 tortas. Ahora veremos otro ejemplo. Supongamos que un estudiante tarda 60 minutos para leer 50 páginas. Y entonces le asignan de tarea que lea 230 páginas. Entonces quiere saber cuántos minutos tardará en leer esa cantidad de páginas. Si hacemos la regla de 3 simple, vemos que tenemos que multiplicar 230 por 60 y dividirlo en 50, que son la cantidad de páginas. El resultado que obtenemos son 275 minutos, que si a su vez lo dividimos en 60, sabemos que este estudiante tardaría 4 horas y 35 minutos en leer las 230 páginas. En este ejemplo que acabamos de ver, hablamos de regla de 3 simple directa, ya que si aumenta una de las magnitudes, también aumenta la otra. Por ejemplo, si aumentamos el número de páginas, también aumentará el número de minutos que tarda en leerla. De la misma manera que si disminuye el número de páginas, también disminuirá el número de tiempo o la cantidad de tiempo que tardaría en leerla. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de una regla de 3 simple inversa. En esta regla de 3 simple, cuando una magnitud aumenta, la otra disminuye. Para poder calcular esta incógnita lo tenemos que hacer de la siguiente manera. Multiplicamos A por B y lo dividimos por C. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Supongamos que un profesor tarda 50 minutos en corregir los exámenes, pero si tuviésemos 2 profesores, tardarían X cantidad de tiempo. Para resolver eso, tenemos que multiplicar A por B, es decir, un profesor por 50 minutos, y lo dividimos por C, es decir, 2 profesores. El cálculo de esto nos da 25 minutos, es decir, nos da la mitad de tiempo. Y eso suena lógico, ya que si aumentamos la cantidad de personas que corrigen, tardaríamos la mitad de tiempo en corregir la misma cantidad de exámenes. Ahora veremos cómo se calcula el porcentaje. Antes que nada, ¿qué es el porcentaje? Es un número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto a un total que se considera dividiendo en 100 unidades. Lo veremos en un ejemplo. Supongamos que tenemos un pedazo de papel y lo dividimos en 100 cuadritos iguales o en 100 partes iguales. Y a su vez pintamos 25 de estos cuadritos. Es decir, 100 cuadritos me representan a una hoja entera. 25 de estos cuadritos, ¿qué proporción nos representan de la hoja? Si hacemos la regla 3 simple, eso nos da un total de 0,25. Si lo pasamos en fracciones, vemos que ese 0,25 es igual a un cuarto de la hoja. Y si lo pasamos a porcentaje, es decir, 100 cuadritos o una hoja es igual al 100% de la hoja, o 100% de la superficie, entonces el 0,25 va a ser igual al 25% de la hoja. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tenemos una población de 30 personas, lo que es igual al 100%. Si sacamos una muestra de 5 personas, ¿qué porcentaje de esta población
estaremos representando. Entonces hacemos la regla de 3 simple, 5 por 100 dividido 30, y eso nos da un igual al 16,6%. Es decir, que nuestra muestra representa un total igual al 16,6% de la población. Supongamos que ahora tenemos una población mucho mayor, una población de 240 personas, lo que nos equivale al 100%. Y sacamos una muestra de 5 personas. ¿Qué porcentaje representará de nuestra población esas 5 personas? Hacemos la regla de 3 simple. 5 por 100 dividido 240, lo que nos da un igual a 2,08. Así como se puede calcular un porcentaje a partir de magnitudes, se puede hacer lo mismo de manera inversa, es decir, calcular magnitudes a partir de porcentajes. Imaginemos que se toma un examen de ingreso a una universidad, de los cuales el 69% de los postulantes representaban a 550 mujeres. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuántas personas se presentaron en total al examen, es decir, las mujeres más los varones, lo podemos calcular a través de una regla de 3 simple. De la siguiente manera, hacemos 100 por 550 dividido 69, lo que nos da un igual a 793 personas, que es el total de personas que se presentaron a rendir dicho examen. Bueno, ahora que ya sabemos calcular porcentajes a partir de una regla de 3 simple, veremos cómo podemos aplicar esto en el programa Excel. Fíjense en la siguiente tabla, donde yo tengo una columna, el listado de todas las provincias de la República Argentina, y en la columna siguiente la población de cada una de estas provincias. Ahora, si nosotros queremos saber cuánto representa o qué porcentaje representa cada una de estas poblaciones para el total del país, lo podemos calcular con una regla de 3 simple. Lo primero que tenemos que saber es el total, o sea, cuánto nos representa el 100% de nuestra población. Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos paramos en la celda inferior, donde está el resultado o el total, y apretamos en el botón de autosuma. Vemos que se seleccionan todos los cuadritos que queremos sumar, le damos a aceptar, y ahí nos dice que para la población del 2010 la República Argentina tiene un total de 40.366.037 habitantes. Bueno, este resultado es igual a nuestro 100%. Podemos escribir acá 100% o lo podemos sumar al final para que nos dé el resultado correcto. Bueno, ahora fíjense acá, para la provincia de Buenos Aires, nosotros queremos saber qué porcentaje representa esta población. Sabemos que 40 millones es el 100%. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Escribimos igual, escribimos esta cantidad dividido el total, o sea, seleccionamos la cantidad de la población para la provincia de Buenos Aires, dividido el total de la población, y lo multiplicamos por 100. O sea, hacemos lo mismo que en la regla de 3 simple clásica. Le ponemos a aceptar y ahí nos aparece un resultado. Nos dice que esos 15 millones de la provincia de Buenos Aires nos representan un 38,6% de la población. Fíjese que acá me aparece el número seguido por una coma y muchos decimales. Si yo quiero cambiar ese formato para que me aparezcan menos decimales, simplemente aprieto en este botoncito disminuir decimales y pongo la cantidad que yo considero necesaria. Muy bien, ya tenemos hecha la primera formulita. Ahora, nosotros queremos calcular para las siguientes provincias. Podríamos ir escribiendo fórmula por fórmula, es decir, para para la provincia de Córdoba hacemos este resultado dividido el total por 100. Y ahí nos da un resultado correcto. Ahora, como tenemos el programa Excel, este programa nos permite agilizar o hacer los cálculos de manera mucho más rápida. Lo que tenemos que hacer es, nosotros podríamos, por ejemplo, estirar la fórmula de la primera celda de la siguiente manera. Nos paramos en la esquina de la celda y estiramos para abajo. Pero fíjense que al hacer esto nos da un aviso de error. ¿Por qué sucede esto? Nos vamos acá a la primera celda a ver qué sucede. Si estamos parados sobre esta primera celda y apretamos en la barra de fórmulas, vemos que ahí se activan sobre qué celda se está haciendo el cálculo.
Fíjense que aquí nos está tomando esta celda, la celda 4C, dividido en la celda de más abajo del total. ¿Por qué? Porque a medida que yo iba corriendo la función, también se iba corriendo la celda del total. Fíjense, por ejemplo, si nos paramos en esta celda y vemos qué celdas están activadas para realizar ese cálculo, vemos que es la celda de emisiones y una celda de acá abajo que no tiene valores, por eso nos da el error. Entonces, para poder calcular esto de manera automática, lo que tenemos que hacer es fijar la celda del total, o sea, dejarla quieta. Y eso lo hacemos de la siguiente manera. Tenemos bien escrita la primera función en la primera celda, nos paramos aquí en las coordenadas de la celda del total y le ponemos el signo pesos antes de la letra y antes del número. Y eso nos permite fijar la celda. Fíjense que si ahora yo estiro la función, nos va calculando todo correctamente. Le podemos calcular hasta el final y nos da ahí el porcentaje que representa la población de cada una de las provincias. Si queremos estar seguros de que este porcentaje está bien calculado, la lógica nos dice que si sumamos todo esto nos debería dar igual al 100%. Nos vamos acá abajo, hacemos la autosuma y vemos que el resultado es correcto. Y por último veremos cómo, si tenemos los valores de los porcentajes y la magnitud total de la población, podemos averiguar cuántos habitantes tiene cada una de las provincias. Eso lo hacemos de la misma manera que venimos calculando la regla de 3 simple. Fíjense que para calcular esto lo hacemos de la siguiente manera. Lo planteamos como si fuese una regla de 3 simple. Si el 100% de los habitantes representa 40 millones, el 38,6% representará X. Entonces lo multiplicamos. 38 por los 40 millones dividido el 100%. Entonces, para calcular la de la provincia de Buenos Aires, como ya dijimos, hacemos igual. Al igual, el porcentaje que tiene la provincia de Buenos Aires, lo multiplicamos por el total y lo dividimos en 100. Podríamos escribir el 100 así como con un número, que es una constante ya que no se va a modificar, o podríamos seleccionar la celda que tiene el valor de 100. Pero al igual que lo vamos a hacer ahora, recuerden que siempre hay que fijar la celda del total con el signo pesos antes de la letra y antes del número, cosa que cuando estiremos la función siga utilizando la misma celda. Le ponemos a aceptar, vemos que ahí nos calcula la cantidad total de la población de la provincia de Buenos Aires. Fíjense, si lo comparamos con la hoja anterior, vemos que tenemos exactamente el mismo resultado. Y como ya tenemos fijados los resultados, las celdas del total, podemos simplemente estirar la función para el resto de las provincias. Bueno, fíjense que entonces pudimos calcular de la misma manera los porcentajes como las magnitudes. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido el video. Sigan practicando en sus casas. Nos vemos en la próxima.